Bienvenidos a su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Estoy muy contenta y muy emocionada porque tengo a una invitada de honor, a la cual quiero mucho y admiro. Ella es una mujer que se ha dedicado al servicio toda su vida, ha sido guía Montessori, después creó un espacio holístico llamado ANAD, el cual se dedica al bien vivir y al bienestar y al bien ser. En lo personal, a mí estar cerca de ella me ha hecho vivir mejor y es el objetivo de este programa, dar información y herramientas que podemos tener acceso para mejorar nuestra calidad de vida. Ella es Esther Fasja. Bienvenida, Esther. Pues hoy hablábamos de convertirnos en ser nosotros. Y se trata de saber quiénes somos realmente y sacar a flote estos recursos y estas posibilidades que están dentro de cada uno, Fran. Y no sabemos que están. Tú que te dedicas a estas entrevistas, a enriquecer a la comunidad, a la sociedad, debes de saber que cada uno de nosotros tenemos una luz que dar, tenemos algo que ofrecer y que sería muy egoísta no encontrarla para darla, no nada más a nosotros, sino para servir y ofrecerla a los demás. Gracias, Francis, por esta invitación y trataré de ser breve y compartir algo o un poquito de esto que yo llamo, que, como decía Carl Rogers, el proceso de convertirse en persona. Y ahora, en este tiempo, en esta nueva era, en esta nueva modalidad, la vida nos invita cada día a irnos redescubriendo. Y no se trata de inventar quiénes somos y cambiarnos el nombre y decir que ahora dejaremos de ser algo que en esencia sí somos. El problema o la situación es saber quiénes somos realmente, Frank. Creo que antes de la pandemia este bicho nos había atacado con unas agendas llenas, con momentos de carreras, con competencias, cursos y cursos, libros y libros, más, y a ver cuántas medallas nos poníamos. Sin embargo, el regalo para algunos que tuvimos la suerte de estar acá, de ir a casa, de irnos a encontrar, ha sido maravilloso. Dentro de esas estoy yo, Fran. Y por eso hoy quiero compartirles que todo esto me ha ayudado a darme cuenta verdaderamente de cuáles son estas herramientas y qué importante es redescubrirlos. De eso se trata. Y descubrir cuáles son esos filtros y esas barreras que nos están impidiendo saber quiénes somos. Por supuesto que redescubrirnos existe en todo ser humano. Y entonces, en primer lugar, hay que tocar un punto importantísimo que a mí me ha pasado. Es un punto a donde dices hasta aquí. Y eso fue lo que pasó en mí en este tiempo. Algo en mi interior tiene que aflorar. En otras ocasiones hay gentes que tocan fondo o de pronto a través de alguna inspiración, de una lectura, de una persona, una inspiración con alguien que podemos entonces encontrar, que podemos acceder a espacios de salud, de vitalidad, de sensación de vitalidad, de confianza, que normalmente no nos permitimos. Y bueno, pues un problema puede ser muy difícil de resolver, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, y pues no podemos hablar de seguridad más que lo más seguro, o lo que sí sabemos es que vamos a morir algún día, o que vamos a dejar de ser ciertas cosas algún día. Pero, sin embargo, tenemos un llamado dentro de nosotros. Y si de pronto esto que llamamos crisis me está llevando a tener un coraje para salir adelante y para buscar nuevas oportunidades y empezar a formarme en nuevas cosas. Pero bueno, si pierdo un trabajo o si no sale que me vaya de viaje o si no sale que quería ir a donde quería ir en ese momento y no sale y no voy a buscar nuevas oportunidades, entonces me quedo en el mismo lugar. Me quedo en ese espacio de la zona de confort, desde mi ego, esperando a que las cosas salgan como yo creo que deben de salir. Y la invitación ahorita, Fran, es a darnos cuenta cómo si regresamos al pasado. No sé si has leído a Csikszentmihalyi, el libro de Flow, de Fluir, que lo recomiendo ampliamente.
Siempre pensamos que fluir es tirarnos a la cama o al pasto y no hacer nada. Y esto nos lleva totalmente a un espacio diferente, nos lleva a ese lugar a donde nos damos cuenta que es al tiempo que estuvimos en la crisis o en un problema difícil, hubo alguien o algo que nos inspiró a salir adelante. Hubo un momento en que, porque estoy segura que tú, yo y tantas gentes como nos estén viendo ahora, hemos tenido crisis, unas más, unas menos, pero han sido situaciones difíciles, Francis. Entonces la invitación no es a regresar a esos momentos difíciles para regresar al sufrimiento. No es regresar a esos momentos difíciles para estar llorando o vivir en la pena. Al contrario, darnos cuenta, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el eureka? ¿Qué sucedió para que yo saliera adelante? Y esos son los momentos que queremos degustar, los cuales nos dan confianza de decir, sí se puede. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, quiere decir, ¿qué voy a buscar dentro de mí? ¿Cuáles son esas herramientas que me van a ayudar para salir y no quedarme atascada? ¿Me entiendes, Francis? No sé si... Sí, me encanta lo que dices, esta parte en donde tenemos nosotros una idea de lo que tiene que ser. Y yo creo que esa idea, como tú dices, de cómo tendría que ser mi vida, cómo tendrían que ser los de mi alrededor, cómo tendría que ser yo, que la expectativa, a medida que es más lejana de la realidad, en vez de decir, bueno, esto soy, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con esto? Porque si no, eso nos aleja mucho de esta parte de quién soy, y nuestro sentido de vida, pues constantemente estamos peleándonos con lo que debería de ser, que generalmente nunca es. Y esta parte de conectar con esos recursos para enfrentar a lo que hay, me encanta esa parte. Y esta otra parte que dices del flow, de fluir. Tenemos una confusión entre lo que significa fluir. Fluir no significa pues dejar que las cosas pasen y yo viviendo mi vida desde un lugar de espectador, sino fluir desde una manera activa. ¿Cómo fluyo con lo que hay? Desde utilizando mis recursos para poder vivir lo mejor posible. Me encanta tu mirada y tu perspectiva, ya que es muy enriquecedora, pues por lo menos a mí me conecta con esta parte responsable de lo que hay. No víctima, responsable. Y esa es la parte tan rica y tan amable y tan amorosa conmigo porque me vivo la vida desde un lugar activo en donde yo genero, en donde yo existo, en donde yo soy parte de este proceso llamado vida. Totalmente, Fran. Yo creo que eso de buscar en el pasado, no donde nos sentimos ninguneados o donde nos sentimos inseguros o donde nos sentimos tristes, sino como dices, esta parte a donde nos mantuvimos activos, a donde eh, nos hizo sentirnos fuertes y saber que nadie, Fran, y tú lo sabes más que nadie puede venir a sacarnos de donde no podemos salir si no queremos. El dolor está asociado a esta pérdida de vida. Estamos como acostumbrados a fijarnos más en lo que nos falta que en lo que tenemos, en lo que está mal que en lo que está bien. En toda esta parte que nos hace sentirnos inseguros. Entonces, ¿por qué no fijarnos en estas cosas que sí son positivas en nuestra vida? Y esto cambia. Entonces, todo ese tono emocional, todo ese estado de ánimo, y cuando cambia ese estado de ánimo, cambia la forma en que percibimos la vida y en que actuamos en la vida. Es que es muy distinto conectarnos con la carencia, que ahí está, o con la gratitud, que también está, porque es importante entender que están las dos. Yo decido con qué me conecta y es ahí esa parte de responsabilidad y que las circunstancias no me definen. Así es. Las circunstancias no cambian, los acontecimientos externos son los que hay. Yo decido cómo los voy a ver, cómo los voy a vivir y esta parte tan rica que tú dices, ¿de qué me agarro? Porque posiblemente si nos regresamos al pasado, como dices, no para victimizarnos, sino para un poquito reflexionar, porque yo creo que todo esto se trata de reflexión. ¿Qué en ese momento me hizo salir adelante? Puede ser desde mi familia. Yo creo que tiene mucho que ver con el sentido de vida. Primero, saber cuál es tu sentido de vida, porque yo creo que de ahí es donde te agarras. Puede ser los hijos, la familia, la pareja, el servicio,
Tiene que ver con vínculos y con mis emociones, qué me genera estar bien. Y de ahí es donde nos podemos agarrar o podemos ir al pasado para ver cómo desde hoy, con mi mirada de hoy, porque no ir al pasado con las herramientas del presente para juzgarlo, eso no. Ir al pasado para ver cómo salí de eso. Porque generalmente nos vamos al pasado y decimos, pero ¿cómo hice esto? ¿Pero cómo hice el otro? No tenías las herramientas que tienes hoy. Entonces, sí. Claro. Y entonces, Fran, es importantísimo darnos cuenta que esto afecta a nuestra química sanguínea y que nosotros tenemos ya que dejar de vivir en ese fight or flight. Claro. Porque Perdón, aquí la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo hacemos para dejar de vivir en ese fight or flight? únicamente, primero, comprendiendo que no estamos allá en ese tiempo, que no tenemos que estar, no está el león, no está el tigre, es una realidad. Entonces, bloqueas y entiendes que no puedes estar viviendo en ese mecanismo de supervivencia. Tú decides, y esa es la primera ley y regla, tú decides y conforme a tu actitud si vas a cambiar o te vas a quedar en ese lugar, porque está en tus manos, está en las mías. Y entonces la base para regular esto es a dónde llevas tú tu atención, Fran. Porque si yo en una crisis, en lugar de estar envolviéndome en hoy, aquí no hay salida, ya me detectaron esto, ya no tengo de otra, ya perdí mi trabajo, ¿qué pude haber hecho? Seguramente no di el ancho. Si nos quedamos ahí, entonces se sabe perfectamente que me voy a hundir. Pero si yo llevo la atención a esa parte positiva, a actuar, mi cerebro va a empezar a cambiar. Y entonces llevo mi atención a esa parte positiva. Porque si me quedo en lo negativo, para mi cerebro es eso. Y si mi cerebro cambia y lo pongo a donde está la oportunidad, ahí está, cambia mi concepción y entonces tengo mucho más opciones y más oportunidades de resolverlo, Fran. ¿Sí? Claro, me encanta esta parte en donde la mente y el cuerpo no distinguen entre realidad y fantasía. Si tú te conectas con esa parte de no puedo, para el cerebro, para tu cuerpo, para todo el mensaje a tu mente, a tus emociones, no puedo. Entonces, es esta parte muy importante en donde sí se puede, pero primero tengo yo que decidir con qué me conecto. Ya que decido, me imagino que tiene que ver con práctica y repetición, porque no es una vez que yo decida conectarme con eso, si mi tendencia de lo que he aprendido a lo largo de mi vida ha sido a conectarme siempre con el no puedo. Entonces, de alguna manera es, sí, una invitación a reflexionar y no es una vez, es practicar y repetir y constantemente, porque los pensamientos negativos y los pensamientos catastróficos llegan y van a seguir llegando. No es que se va a terminar, sino que ya a través de la práctica me voy a conectar con esto. Aquí la pregunta es, ¿cómo? Si tengo una vida en la que he estado acostumbrada a conectarme con la catástrofe, con el drama, con la carencia, ¿cómo rompo este patrón? ¿Cómo comienzo a conectarme con lo bueno? Definitivamente, Fran, existe el dolor físico, el dolor emocional, el dolor mental. Existe. El sufrimiento es algo muy diferente. El sufrimiento es como mi mente empieza a trabajar y a evaluar todo ese dolor. ¿Sí? ¿A dónde empieza el sufrimiento? Empieza ahí cuando yo empiezo a generar toda esta especie de diálogo interior, como decíamos. Entonces, tengo que empezar a generar no esas emociones de resentimiento, de culpa, de por qué no me cuidé, qué me faltó hacer, cómo voy a salir. Entonces, vamos a conectarnos, dejando ese proceso mental devastador, quitándonos, chupándonos la energía y conectarme con estos sentimientos positivos. ¿Cómo? Como tú bien lo dijiste, Fran, porque cuando nosotros nos conectamos a ese sufrimiento, hay un elemento que se llama cortisol, que cuando secretamos de más y se rompe este ciclo circadiano, es una hormona muy negativa y empieza a dañar a los glóbulos blancos, a los linfocitos, a nuestro cuerpo y empieza entonces todo a explotar. Esta parte mental tenemos que entenderla y por eso le quiero poner tanto énfasis. Una persona
que pierde el trabajo, por ejemplo. Es doloroso, claro que es doloroso. Una persona que pierde a un ser querido es doloroso. Entonces dijimos, vamos a detener esta mente. ¿Y cómo? Francis, no soy del club de los optimistas, y tú lo sabes. No creo en que solamente con que nosotros estemos transformando los pensamientos, que sí lo creo, aquí empieza. Pero después de eso, ¿qué pasa? Tenemos que aceptar, asumir la parte del dolor, asumir lo que nos toca y entonces con esta actitud decir y gestionar a la mente y no dejarnos caer por ahí. Entonces, ahora sí, me siento y con este coraje decido qué voy a hacer. Hay muchas herramientas de las cuales yo te puedo hablar, son las herramientas de salud y bienestar de las cuales yo propongo y de las cuales yo soy testimonio. Yo soy una persona, Francis, que llegué a tener fatiga suprarrenal, que llegué a tener un estrés excesivo en mi vida y eso fue dando a una cadenita que fue como este ratón dando vueltas, ¿no? Por el mismo lugar. Afortunadamente yo comprendo que estoy en este camino porque a la primera que tenía que cuidar y sanar era a mí. Y entonces a partir de eso empiezo a retomar lo que quiere decir la herramienta más maravillosa, Francis, que tenemos desde el día 1 cuando venimos a este mundo, que tiene que ver con la respiración. La respiración es una de las cosas que va sí o sí a ayudarte en cualquier momento de crisis. Tan solo con que tú inhales 2 veces y exhales 3, 4, 5 veces, entonces tú vas cambiando de inmediato la química de tu sangre, el pensamiento lo vas invirtiendo, ¿ok? Después de eso, Francis, lo que es bien importante es algo que tú mencionaste, que tiene que ver con hacer el esfuerzo y la repetición. Salir de nuestra zona de confort, entender que hay un ciclo circadiano. Ciclo circadiano tiene que ver cómo sale el sol, a qué hora se mete el sol, cómo nos levantamos, a qué hora es el ideal de despertar y de dormir. Estamos mal acostumbrados a llevar un ritmo que nada tiene que ver con nuestro ritmo real. Y entonces, ¿qué sucede? Totalmente estamos buscando cada rato. Si tú vas en sentido contrario en el periférico, todos los coches vienen de un lado y tú vas para allá, es seguramente que vas a chocar. ¿Por qué estamos viendo tanta enfermedad, Francis? ¿Por qué estamos viendo tanta locura? Porque estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. Entonces, una de las cosas que más puedo decir y hablar es, además de la respiración, de aprender a respirar, de hacer una práctica continua de pranayamas, de respiración, es salir de nuevo a empatarte con la naturaleza, a ir a lo orgánico, a descalzarte en la naturaleza, a tocar la vida, porque estamos viviendo dentro de nuestras jaulas, encerrados en el internet, en estas cámaras que son benditas, que por eso podemos estar aquí y trabajando. Para algunos es nuestra forma de trabajo ya, y valorando el interconectarnos con el mundo. Sin embargo, Francis, si nos quedamos ahí, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando no se mueve? ¿Qué pasa? No nada más nuestro cuerpo físico empieza a inmovilizarse, empieza a estancarse, y cuando eso sucede, empieza a debilitarse todo, te empieza a doler el cuerpo, las articulaciones, porque además no somos lo que vemos, somos mucho más, tenemos otros muchos cuerpos dentro de este cuerpo que podemos ver. Entonces, ¿qué sucede? Energía estancada, trauma del pasado, situaciones de miedo, estrés, angustia, depresión. Todo esto viene a nuestro templo sagrado, que es nuestro cuerpo. ¿Te puedes imaginar cuando no le ponemos atención lo que puede suceder ahí? Una vida express. ¿Estás de acuerdo? Sí, la verdad es que tienes toda la razón y me hace mucho sentido esta parte en donde, pues, a través de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestras costumbres, nos hemos alejado del sentir, del ser, de nuestras necesidades, porque si nos conectamos con esta necesidad intuitiva, ¿qué tiene que ver con dormir? ¿Qué tiene que ver con comer? No es como,
alguien me decía, es como si de alguna manera tú quieres ir al baño y dices, no, ya fui hoy mucho al baño, ya no voy a ir. Lo mismo hacemos con el sueño, con el hambre, con todas estas necesidades que son de supervivencia. Lo que pasa es que nuestro cuerpo es amable y generoso y se va acostumbrando a lo que nosotros le vayamos pidiendo, ¿no? Pero que se acostumbre no quiere decir que eso esté bien y que en algún momento, como dices, Estadio Express explota y explota a través de enfermedades, de dolores, de depresión, de tristeza, de dolor muscular, contracturas, ¿no? Un sinfín de cosas que es ahí cuando tenemos que parar. Pero el tema aquí es no tener que llegar a ese momento en donde ya está el diagnóstico, en donde ya está el dolor, en donde ya está la depresión para poder parar. Yo invito a los que se sientan mal y a los que se sientan bien a conectar con esta parte que tú dices que tiene que ver con la respiración, que creo que no sabemos respirar. Parecería algo totalmente automático con lo que nacemos, pero a medida que vamos creciendo vamos dejando de respirar de la manera adecuada, uno, y dos, que dormimos mal. Yo creo que el sueño es fundamental, es casi como la columna vertebral de la salud, es donde nuestro cuerpo se regenera, carga otra vez energía, ¿no? Entonces, bueno, tratar con el honor que merece nuestro templo, como dijiste, nuestro cuerpo, que es el que nos está permitiendo vivir esta experiencia llamada vida. Entonces, aquí la cosa no es vivir mucho, es vivir bien. ¿Y cómo queremos vivir? Y dejar de pensar que queremos sobrevivir, Francis. Cuando mencionaste de nuevo la palabra, nosotros no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para vivir y vivir bien, para vivir en presencia, hacer presencia en nuestro presente. Entonces, eso es lo que es entrar a un mundo espiritual. Y todo el mundo pensamos que entrar a un mundo espiritual es tener que estar sentados meditando, es tener que estar haciendo prácticas que son maravillosas, milenarias, y que eso no es para nosotros. Pues la noticia es que esta pandemia y este 2020 nos deja una encerrona. 2021 todavía nos deja esta resaca para tener el tiempo de darnos cuenta que solamente son warning, son alertas lo que estamos teniendo. Y que viene un 2022, Francis, aún todavía con la oportunidad. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con el doctor Mario Sabán en una entrevista y hablábamos acerca de lo importante que es comprender ya quiénes somos, cuál es nuestra luz, qué es lo que venimos a hacer y cuál es el servicio que vamos a dar. No podemos hacer el tikkun, este cambio, esta reconstrucción, tikkun olam, si no hacemos nuestra propia reconstrucción. Y entonces hablábamos de que la historia ha mostrado momentos como este. Hoy, Francis, somos afortunados los que podemos estar detrás de la trinchera. ¿Por qué? Porque no estamos en una guerra. ¿Por qué? Porque no estamos en Egipto, que en Egipto fue la primera situación a donde salieron, ¿no? De esta esclavitud. Sin embargo, se lanzaron 10 plagas. Hoy nosotros tenemos la primera plaga, Francis. Necesitamos comprender que sí está en nosotros, el que las siguientes 9 no se lancen. ¿Y cómo se va a conseguir? Encontrando eso, encontrando quiénes somos verdaderamente, cuál es nuestra luz y qué podemos entregar al mundo. Ok, ciclo circadiano, lo que tú mencionaste, la respiración y el respetar nuestra alimentación, nuestras horas de sueño, nuestras horas de ejercicio, y una de las cosas más importantes es abrir el corazón para la compasión y saber que hoy más que nunca, Francis, las cosas que hacemos no las hacemos por nosotros, sino las hacemos por el otro también. Y en un pequeño resumen del mensaje de la semana de la Perashá en la Torá que hablaban la semana pasada, decían que por qué tantas y tantas mujeres en la Biblia, como Rachel, como Sara, como Miriam, habían padecido tanto el no tener hijos hasta después de muchos años. Y entonces, uno de los mensajes más hermosos que a mí se me quedó, Francis, y lo quiero compartir, es que cuando una de estas parejas en la Biblia, me parece que fue Isaac, volteó a ver y le dijo, Dios mío, pero yo que hago tantas cosas y tantas obras buenas,
y que yo siempre estoy llorando, ¿por qué no me concedes a un hijo? Y lo mismo decía su esposa, ¿por qué? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuántos años más van a pasar que yo esté saliendo y no, esté pidiéndote? Y hermoso, porque la respuesta es que cuando él volteó a ver a su mujer, le dijo a Dios, Dios mío, no puedo más ver el sufrimiento de mi mujer. Concédeme un hijo para que ella pueda ver. Y lo mismo fue ella. Le miró a los ojos y dijo, concédelo por él. Esto es una pequeña muestra de salir de nosotros mismos para mirar al otro, Francis, y mirar que ya no es suficiente que yo haga un servicio por ti, que tú tienes que entender que yo estoy haciéndolo para ti y por ti, que yo te estoy apoyando y tú me tienes que sentir cerca. Eso es lo que tenemos como oportunidad todas las mañanas. Para convertirnos en ese humano que queremos ser, tenemos que empezar a mirar al otro, a nuestro vecino. Empezar a hacer el bien y a curar todo ese odio, toda esa ira, todas esas envidias, todo eso que nuestro corazón guarda ahí. Perdóname que hablé y hablé, te doy la palabra. No, al contrario, la verdad, yo estoy muy emocionada, a mí me conecta con esta parte en donde cuando hablas y al enriquecernos con todo esto, me conecta con esta querer servir, querer mirar al otro y no nada más que se quede en el querer y en el deseo, porque el deseo es lo primero, sino en la acción, ¿no? No nada más quiero servir al otro, sino es cómo lo voy a servir. Cuando estoy atento a las necesidades del otro, estoy más sensible a poder conectarme con esta parte en donde el otro y yo existimos. Y por algo somos seres sociales. Por algo, como dice esta pandemia, nos vino a enseñar un montón de cosas. Pero entre ellas, no nada, cuando me cuido yo, cuido al otro, ¿no? Entonces, al final del día, todos somos uno. Cuando haces daño afuera, ¿qué crees? No le estás haciendo al de afuera daño únicamente, te lo estás haciendo a ti. Y cuando haces el bien afuera, no lo estás haciendo afuera únicamente, sino también te lo estás haciendo a ti, porque todos somos uno. Esther, gracias por este tiempo, por tu valiosa información que me conecta también con esta parte de responsabilidad de qué voy a hacer, para servir, para vivir mejor y para cuidar de mi mente y de mi cuerpo. ¿Con qué te gustaría cerrar, Esther? Me encantaría decir que sello con algo muy importante que es la gratitud. Vivamos en esa gratitud todos los días. Sumemos y no restemos a nuestras vidas. Y con lo que yo puedo cerrar el día de hoy es recomendarles hacer una práctica de yoga, de meditación, salir, caminar y tener una disciplina constante. No es suficiente como tú lo dices. Tener una intención o hacerlo una vez. Tenemos que entrar a una rutina y una vez que entres a esa rutina, romper el hábito y hacerlo una forma de vida. Una forma de vida es dormir bien, comer bien, hablar bien, pensar bien, hacer el bien y escuchar bien. Todo lo que soñemos y todo lo que queramos que esté en la mente, llevarlo al corazón para así poderlo manifestar. Gracias, Esther. ¿Dónde te podemos encontrar? Si vas a dar algún curso o algo que tengas próximo para los que te estemos escuchando, que queramos ser parte de esta disciplina y de este bien vivir, como tú lo dices. En ANAD, A-N-A-H-D, ANAD es un espacio sagrado en donde ahora contamos con clases para todo tipo de personas, de 10 minutos para tus mañanas energéticas, de 50 minutos por si tienes que correr. Tenemos un curso muy interesante que está corriendo ahorita, Los 3 cerebros, que está llevado a cabo por una práctica milenaria, Sukshma Vyayama, y la doctora Patricia Restrepo, justificando y dando validez a esta práctica. Tenemos cursos de tiroides, muchas otras cosas que hoy día es lo que nos hace falta, esta tendencia que tenemos a enfermarnos, queremos romperla, queremos, como tú dijiste, prevenir y no lamentar. Y eso es lo que me llevé siempre de la doctora Montessori en la parte pedagógica y de educación. La pedagogía Montessori, la filosofía Montessori habla de prevenir, de acciones indirectas. ANAD
te invita a preparar tu cuerpo, a fortalecerlo y a balancear cuerpo, mente y espíritu. Gracias, Francis. Gracias a ti, Esther. Gracias a todos. Compartan si les gustó y a quien crean que les puede servir esta información tan valiosa para vivir mejor, compartan. Adiós.